Para rescatar este pantalón, sí podemos hacer algo. Vamos a bajar el tiro. Bueno, aquí nos encontramos con este jean. Este jean a la niña le queda muy cortico de base. Es decir, el tiro, aquí la parte del tiro, le talla mucho porque la niña creció. Entonces, claro, su parte pélvica se ha estirado y ya empieza a incomodar esto acá. Para rescatar este pantalón, sí podemos hacer algo. Vamos a bajar el tiro. El tiro se baja aquí pronunciando esta curva, así como lo estoy haciendo con mi dedo, hasta aquí abajo. Cuando llega aquí abajo, el tiro se incrementa. ¿Qué es lo que se reduce? El ancho de la bota. Se reduce el ancho de la bota, pero tenemos una ventaja. El pantalón es stretch y además la niña es bien delgadita. Entonces vamos a hacer esa conversión aquí. No olviden, cuando le queda pegado la base, podemos bajar el tiro. Hay que desbaratar prácticamente la cremallera para bajar derecho y volver a hacer esta curva, so pena de angostar la pierna, pero en este caso la clienta tiene una pierna delgadita. Bueno, amigos, aquí ya abrí el pantalón. Vamos a bajarle el tiro. Se desarmó por completo la cremallera. Eso es algo que deben hacer porque la línea cambia. Bien. ¿Qué otra cosa quiero que tengan en cuenta? Vean la regla. Hay una ventaja que tiene este pantalón. No sé por qué, porque eso debe diferir en la longitud de la pierna. Cuando difiere así, la bota, y se los voy a mostrar. A ver, aquí tengo una escuadra, no muy escuadra, pero sirve. Fíjense aquí. Aquí está la línea de aplomo del pantalón, del costado. Si yo lo coloco perfectamente escuadrado, ahí es cuadrado, se dan cuenta que aquí el tiro de atrás está nivelado, pero el tiro delantero está muy corto. Esto es perfectamente aceptable porque aquí tenemos una cadera posiblemente grande y voluptuosa con una cintura clavada, es decir, ahí tendríamos metida muy cerrada la cintura y queremos mostrar la parte del abdomen sensual, sexy, pero pues en este caso como lo vamos a transformar porque la base, esto yo le llamo base, donde topa el tiro, le está incomodando mucho a la persona. Entonces tenemos esta gran ventaja. ¿Qué es lo que les iba a decir? Parece que pueden diferir también las longitudes de las mangas y eso sucede cuando un pantalón se cierra a la ligera. Entonces ya sabemos que está cuadrado, ya sabemos que tenemos un tiro de diferencia. Solo con que nosotros liberemos este espacio del tiro, de aquí a acá, ya este pantalón va a bajar, si ustedes lo ven en proporción, 4 centímetros de profundidad de tiro. ¿Qué debemos hacer? Escuadrar como lo hacemos en el plano. Aquí está la escuadra. Y sí, lo vamos a correr un poco más hacia adentro. Si ven esta inclinación, aquí. A ver, me acerco. Si ven que aquí está inclinado, entonces podemos meternos aún más. Aquí, toda esta inclinación, para que nos quede paralela. Y aquí ya podemos hacer la curva de nuestro nuevo tiro. Ah, caramba. Ahí. Ahí hicimos la curva de nuestro nuevo tiro. Espérenme. Exacto. ¿Se dieron cuenta? Recto desde acá. No se modificó la cintura. Sí se modifica un poco el ajuste en la pelvis. Pero de todos modos, este personaje ya está más delgado. Ella, como les digo, es delgada de pierna, de cadera, pero le talla en la parte de la base del tiro. Y ya, eso es todo. Entonces, cortamos así. Ahí ya desplazamos, dejamos en la línea el tiro de atrás con el tiro delantero, los alineamos, modificamos la curva cayendo
en ángulo de 90 sobre el eje de la cintura, sobre el centro de la cintura, por eso hay que desbaratar la cremallera y formamos un nuevo tiro. Ahí ya nuestro pantalón baja el tiro y debemos volver a encremallerar y este pantalón seguirá prestando un servicio por un buen tiempo. Espero que esta explicación les sea bastante útil a ustedes a la hora de saber o preguntarse cómo le bajan el tiro a un pantalón. Si les sirve, si les es útil, no olviden seguirnos, darnos sus comentarios al respecto